Hola chicos, este es el primer video que vamos a tener para la clase. Como les había comentado, pues vamos a revisar nuevamente el tema de qué es una teoría, cosa que ya habíamos visto por allá en primero, pero quiero recordarlo porque, pues bueno, hay mucho malentendido al respecto, ¿no? Como decir, yo tengo la teoría de que la Tierra es plana, ¿no? Pues bueno, no participaría con el nombre de teoría, pero sería que es más bien como tengo la idea, ¿no? Eso sería como más correcto decirlo. Pero bueno, vamos viendo entonces qué es una teoría. Por ahí si tienen como sus apuntes de primero búsquenlos, va a ser como muy similar a aquello y si no, pues bueno, hagan nuevos apuntes, ¿no? Eh, una teoría es un modelo de lo que estudia, o sea, es un modelo del objeto que estudia. La teoría se construye de hipótesis, o sea, se construye de las hipótesis que las personas hacen, que los científicos hacen con respecto a este fenómeno y explica la relación que existe entre todos los elementos que describe. Una teoría, para que sea teoría, necesita estas características. Primero, tiene que ser un modelo explicativo. Luego, tiene que estar conformada de hipótesis, que a su vez estas hipótesis explican la relación entre los elementos que describe la misma teoría. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una teoría del desarrollo, nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos del desarrollo, hablando del ser humano, por ejemplo, los elementos del desarrollo del ser humano, o sea, la evolución que nosotros tenemos desde niños hasta la muerte, pues, hasta adultos mayores, si quieren, este, cuáles son esos elementos y nuestra teoría debe de explicar la relación que tienen esos elementos. Y en el caso de la psicología, no solamente de manera interna, sino cómo se relaciona el individuo con el exterior, o sea, con su entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, las teorías en psicología deben de tener esta particularidad, que deben de ver cuáles son como las relaciones internas, o sea, las relaciones psicológicas del sujeto, como las relaciones con el entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, una buena teoría es capaz de realizar predicciones, no solo postdicciones. Cuando tú haces una teoría que explica como cosas que ya sucedieron, pues de alguna manera, ok, pues tiene validez si todo concuerda, ¿no? Si los datos te apoyan y demás. Pero una buena teoría a lo que te ayuda es a descubrir nuevas cosas. O sea, es un mapa, digámoslo de alguna manera, para que facilite la búsqueda de nuevos elementos en el mismo fenómeno. O, por ejemplo, que explique cosas que de alguna forma nada más son hipotéticas. Nosotros podemos hacer una hipótesis del por qué existe el fenómeno que ustedes quieran, ¿no? El por qué los celos o cuestiones como esta. Pero si nosotros quisiéramos desarrollar algún modelo explicativo, algún modelo que explicara la conducta violenta, la conducta celotípica, la conducta ludópata, la conducta tal, nosotros tenemos que de alguna manera buscar que nuestra teoría no solamente hable de lo que ya existe, sino que también sirva para poder hacer predicciones a futuro. ¿Sale? Esto es muy importante para las teorías. Eh, la idea es que estas predicciones tienen que llevar a que el sistema, o sea, la teoría en sí, se vaya desarrollando, o sea, debe de llevar a que la teoría se amplíe y busque nuevos horizontes. Una teoría que no se amplía y no busca nuevos horizontes, pues es una teoría que poco a poco pues cae en el desuso, ¿no? Ya no se utiliza o de alguna forma se convierte en algo que poco a poco se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Pues porque las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías, vamos a hablar un poquito fuera de la psicología, las tecnologías que nos permiten ver más de cerca objetos lejanos o ver con más detenimiento o con más exactitud, mejor dicho, objetos lejanos como los telescopios y demás, pues bueno, van descubriendo nuevas cosas que esas cosas que descubren, o sea, esos como pequeños movimientos quizá o ciertas ondas o demás, pues bueno, esas tendrían que explicarse bajo la teoría que está acá. Y si no las explica, pues habría que ver si la teoría en realidad está bien.
En psicología, pues tenemos nuevas cosas. Por ejemplo, tenemos el Internet, que ahora nos permite estar conectados de un lado al otro del mundo de una manera muy, muy rápida. Tenemos los aviones que nos permiten una movilidad increíble. Tenemos diferentes tecnologías que permiten que la conducta sea diferente. Entonces, las teorías que tenemos también deben ampliarse para explicar estos nuevos fenómenos o lo que vaya surgiendo del comportamiento humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita en la teoría de psicología, todo aquello que tiene que ver con las relaciones humanas, pues está revolucionando por estas nuevas tecnologías. Y ni se diga por la cuestión esta de, no sé, las orientaciones sexuales, las identidades de género, cuestiones como esta, pues las teorías se tienen que ampliar para poder abarcar estos nuevos fenómenos. Entonces, tendríamos la diferencia entre lo que es una teoría y lo que es una conjetura. Una conjetura es algo que tú puedes hacer, por ejemplo, si ves que cada vez que tu vecino sale en las mañanas, pues llega un carro y se estaciona y se baja alguien y acompaña a la vecina hasta 2, 3 horas antes de que regrese su marido y luego así se repite, ¿no? Podemos decir, tenemos la teoría de que la vecina engaña al vecino, o si quieren al revés, el vecino engaña a la vecina, ¿no? Este, o vecina a vecina y vecino a vecino, como ustedes lo quieran poner. Entonces, podríamos decir que tenemos una teoría, pero en realidad no tenemos una teoría. ¿Por qué? Porque nada de lo que decimos explica la relación entre los elementos, o sea, la conducta de la persona que llega después del marido, del cómo se va el marido o del por qué se va. A lo mejor podemos tener conjeturas, decimos se va al trabajo, pero en realidad no sabemos si va al trabajo. Esa es la diferencia entre una teoría y una conjetura. En este caso tendríamos una conjetura porque tenemos muy pocos hechos. ¿Qué habría que hacer para tener una teoría al respecto? Pues investigar. En este caso sería como a lo mejor preguntarles o tener aparatos para poder observarlos como más de cerca, seguir por GPS al señor a ver si es cierto que va al trabajo, no sé, ese tipo de cuestiones. Entonces tendríamos que hacer una investigación para que pueda llegar como al grado de teoría, pero de momento lo que tenemos es una conjetura, ¿sale? Entonces, pues bueno, tenemos que las teorías deberían de tener características y las características empezamos por la verificabilidad. Una teoría científica debe de ser verificable, o sea, debe de tener como los enunciados que la forman, o sea, el núcleo de enunciados que forman la teoría deben de expresarse de tal manera que puedan ser susceptibles a verificar, ¿sí? O sea, si yo digo, por ejemplo, si el núcleo de mi teoría dice, los seres humanos tenemos alma, pues yo debo también de expresar el cómo pudiéramos saber que la tenemos o no la tenemos, o los datos que yo utilicé para llegar a esa conjetura, ¿sí? Si yo no la expreso de esa manera, o si es infalciable, o si no hay manera de cómo llegar al hecho de que si hay o no hay, entonces no se considera científica, ¿sale? Uno de los elementos básicos del psicoanálisis es que existe el inconsciente. El inconsciente en sí, pues nosotros no lo podemos ver. Podemos pensar que ahí está y todos los psicoanalistas piensan que ahí está y trabajan con el inconsciente porque piensan que ahí está, pero en realidad no hay cómo probar que existe. Cuando dicen que alguien tiene un trauma, en realidad es una conjetura de que vivió una experiencia y a través de esa experiencia pues tiene ciertas representaciones conductuales, pero en sí el trauma no se ve. Esa es como una crítica del conductismo al psicoanálisis, porque de alguna manera es, porque dices que tiene un trauma si lo que podemos es como nada más basarnos en las conductas que tiene de momento, ¿no? O sea, el utilizar este lenguaje de decir trauma, de decir inconsciente, de decir tal, pues nos lleva a un área donde pues no podemos probar si es cierto o si no es cierto, ¿sale? Entonces, por eso no se considera ciencia, porque no hay manera de cómo probarlo, ¿no? Por eso, su profesor Limas en alguna ocasión les debe de haber dicho, digo, esto es algo que repite muy seguido, supongo que con ustedes lo hizo, que el problema como de la fe o el problema de si Dios existe no es un problema psicológico, porque pues nosotros no trabajamos con ese tipo de preguntas, o sea, no trabajamos con preguntas
que tienen hechos inmateriales, ¿sí? Muy bien, entonces, lo primero, la verificabilidad tiene que saber qué probaría que es falsa. El conductismo, por ejemplo, ha probado tanto, bueno, en animales de diferentes especies, en insectos, incluso en humanos, que si existen reforzadores de la conducta después de la misma, o sea, si existen reforzadores después de una conducta, la conducta se sostiene. O sea, podríamos decir que aprende la persona la conducta. Y ¿qué probaría que esto es falso? Pues que se intente con alguna especie o que se intente con algún humano, por ejemplo, y esto no funcione. Pero pues eso no ha pasado. O sea, las veces que se ha intentado, funciona. A lo mejor hay como niveles de funcionamiento, pero funciona, ¿sí? Hay un video muy interesante por ahí de unas personas que con reforzadores hicieron que unas abejitas aprendieran a jugar fútbol, ¿no? Digo, las abejitas metían una pelota en un arco, entonces se les daba así como un puntito de agua azucarada. Entonces, ese era su reforzador. Y después de un tiempo, pues las abejitas jugaban solitas como el fútbol, ¿no? Metían la pelotita ahí en la portería y ya habían como aprendido su conducta, ¿no? Ahí pues ya podríamos argumentar, ellas ni siquiera saben qué están haciendo, o sea, no lo identifican como un juego, de alguna forma pues dicen, me dan comida y pues tal, ¿no? Digo, si te tuvieran encerrado por ahí en una cajita de vidrio y te dieran alimento cada vez que haces algo, pues te aseguro que también lo repites, ¿no? Entonces, esa es una cuestión y eso es algo que es el principio de asociación, ¿sale? Entonces, eso se puede comprobar, ¿sí? Se puede comprobar incluso actualmente con nuevas tecnologías, pues se puede ver como las áreas del cerebro que se iluminan cuando se generan este tipo de conductas y se refuerzan este tipo de conductas, ¿no? Para ser verificable también los conceptos tienen que ser como claramente definidos. Tenemos que saber, por ejemplo, si tú hablas de un concepto, si tú dices se asoció, pues yo también debo de saber qué significa se asoció, ¿no? El problema también con el psicoanálisis de hablar del trauma, pues el trauma es casi lo que tú quieras que sea. Entonces, deben de estar claramente definidos. Los conceptos deben de poder convertirse en definiciones operacionales. O sea, deben de ser susceptibles a poderse desglosar en ciertas conductas que yo tengo que ver en ti para decir que ese concepto está operando en ti. El aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje, nosotros, pues, saben que lo tomamos como el cambio de conducta. Entonces, siempre y cuando haya el cambio de conducta A a la conducta B que yo fue la que planeé, entonces decimos que existe el aprendizaje. Si lo definimos de esa manera, pues todos los psicólogos estamos de acuerdo. El problema es que hay algunas personas que toman algunos otros marcos teóricos y que hablan, por ejemplo, que el aprendizaje viene de la voluntad o que el aprendizaje viene de alguna otra eh, forma de propiciarlo, ¿no? Del esfuerzo, por ejemplo, pero en realidad el aprendizaje viene de la repetición y de la aceptación que haya en el entorno de esa misma conducta, ¿no? Luego, una teoría, o sea, parte de la verificabilidad de una teoría es que debe de estar consciente de las limitaciones, o sea, debe de saber qué explica y qué no explica. Esto es un error que se comete muy seguido o cometemos a veces los psicólogos, que pensamos que las teorías psicológicas, por ejemplo, explican cuestiones biológicas. Ese es un error que cometemos. O sea, las teorías psicológicas pues explican hechos psicológicos y problemas psicológicos, pero en realidad no explican hechos biológicos. Y también se hace al revés. Se piensa que hechos biológicos explican hechos psicológicos. Por ejemplo, dicen, no, pues es que lo traía en el ADN. De alguna manera pensamos que el ADN genera comportamiento y a lo mejor puede influir en el comportamiento, pero influye en el comportamiento de maneras como em, diversas y aparte que no son directas, o sea, indirectamente, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, una persona que desciende de una línea de genes, o que en su genética tiene que la relación entre su amígdala, el sistema nervioso y tal, resulta que pues la persona más fácilmente tiene momentos de ansiedad en eso puede influir, pero si, por ejemplo, la persona
vive en un entorno que pues es como muy propicio, o sea, es muy bondadoso, muy bueno para la persona, entonces pues la ansiedad no se da. Entonces el comportamiento no es solamente la parte que nosotros tenemos de biología, sino también tiene que ver mucho con el entorno y si propicia como ciertos eventos que van a activar de cierta manera como muy abrupta mi sistema nervioso o no, porque si no lo hacen, pues entonces pues la ansiedad nunca se representaría, ¿sale? Muy bien, entonces esos son algunos puntos de verificabilidad. Luego tenemos otra condición. La primera es la verificabilidad, la segunda es la exhaustividad. Debe de ser, la teoría debe de ser aplicable a diferentes condiciones. O sea, no podemos tener una teoría o no podemos tener algo que nosotros le llamemos teoría que sea aplicable nada más a algo así en específico. Les doy un ejemplo rápido cuando dicen, no, pues que los hombres o las mujeres son así, refiriéndose a veces a comportamientos agresivos o a comportamientos sexuales o a comportamientos de cualquier tipo. Entonces, pues tú les lanzas un ejemplo de lo contrario. Ah, no, pues mira, a lo mejor acabo de ver o sé de un caso en particular que tal. Ah, no, no, o sea, a lo mejor ella, pero en general así es. ¿Sí me explico? O sea, no debe de ser aplicable a casos específicos, sino debe de pertenecer como a la generalidad. Sí, las condiciones eh, tienen que ser incluso con variación de condiciones. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de la medición de la gravedad, por ejemplo, si varía, la teoría debe de explicar por qué varía. Si se supone que es como constante, ¿no? Por ahí lo han de haber revisado en sus clases de física. Aunque bueno, hay puntos en la Tierra que varía, pero hay explicaciones por qué y bla, bla, bla. La cuestión con esto es que no debe de ser condicionada, o sea, la teoría no debe de ser condicionada, sino debe de ser aplicable a diversas condiciones. Ahorita les decía que el conductismo no está, bueno, el asociacionismo, bueno, no, el principio de asociación, perdón. El principio de asociación no está subeditado a que sea una especie, solo al ser humano, por ejemplo, o solo a ciertas especies, sino es general, como en al menos todas las especies que de alguna manera comparten una estructura similar a la de nosotros en cuestión de sistema nervioso y la relación que tiene con el entorno, ¿no? Luego, también tenemos lo que es las aplicaciones que tiene. La teoría en general debe de utilizarse, le llaman heurística, debe de utilizarse para tratar de resolver problemas, aunque no es la única función de una teoría. Les digo, esta es una parte, ¿no? Resolver como los problemas que nosotros tenemos es la aplicación de la teoría, pero la teoría también sirve para que la misma teoría vaya creciendo. Esta sería como la parte académica de la teoría, ¿no? Seguir generando conceptos, seguir generando problemas, seguir haciendo como tratando de que la teoría se caiga. Porque a través de hacer esto, o sea, a través de golpear la teoría de alguna manera, teóricamente hablando, o académicamente hablando, mejor dicho, golpear la teoría para ver si esta se cae, pues es lo que nos dice si es una teoría fuerte o no es una teoría fuerte. ¿Sale? Entonces, pues bueno, una cosa son las aplicaciones y otra cosa es que la teoría siga como generando como nuevo conocimiento. Y también es algo como adicional de las aplicaciones es que también debe de servir para aplicarse a otras áreas del conocimiento diferentes a las que nació. Un ejemplo muy bueno de esto es la teoría de la evolución humana. La teoría de la evolución humana sale de las ciencias biológicas, de um, el estudio de las especies como en general, pero actualmente se ha utilizado para explicar algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento humano o de hacer hipótesis que tienen que ver con el comportamiento humano. Y de la misma manera, la teoría que nosotros tenemos actualmente del conductismo desciende de una conjetura, primero, después teoría que se hace acerca de la relación que tiene nuestro organismo con el entorno, pero desde la fisiología, no desde la psicología.
Entonces, pues bueno, esta aplicabilidad es importante para todas las teorías. Y pues bueno, si recuerdan un poquito lo de primero, esto se les va a hacer fácil y si no, pues probablemente tengan que ver en más de una ocasión el video. Yo espero que no, yo espero que la primera quede todo claro, pero pues bueno, nos veremos por ahí en la clase para las dudas. ¿Sale? Bye.